En este bloque la primera ponencia está a cargo de Francisco Javier Carmona Merello, responsable del área de insumos de Soicer. Y bueno, sin más, cuando tú quieras, Francisco Javier. Solo una anotación. La idea de este encuentro es que las ponencias sean cortas y sean puro contenido, ¿vale? Por eso quizá a veces haya un poco de aceleración, pero pensamos que es mucho más importante que recibáis muchas perspectivas que alargar las presentaciones, ¿vale? Pues... Muchas gracias, Jerónimo. Muchas gracias a todos los asistentes de este evento. Bueno, yo soy el responsable de insumos de Soicer y voy a exponer brevemente un poco la importancia y evolución de la certificación de insumos, ¿no? Sobre todo el tema de la certificación de normas UNE, que es lo que estamos llevando a cabo desde hace más de un año y medio. Bien, bueno, partiendo del inicio, se crea la certificación de insumos como una herramienta para los agricultores de cara a identificar y diferenciarse en el mercado del resto de productos convencionales, ¿no? Y a su vez para garantizar, para cubrir esas necesidades, la garantía que requieren los agricultores que se certifican en agricultura ecológica. De ahí nació la certificación SHC, Soicer, de insumos para agricultura ecológica, desde hace más de 20 años cuando se creó este sello de calidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que la certificación de insumos dentro del Reglamento de Producción Ecológica no está amparado por el reglamento en sí, entonces se creó como un pliego privado, ¿vale? Entonces, bueno, el objetivo de la utilización de insumos en agricultura ecológica, como el resto de insumos, pues es mantener, aumentar o corregir la fertilidad del suelo, como uso adicional las técnicas alternativas que se pueden llevar a cabo en agricultura ecológica, y siempre está condicionado a los requisitos que establece el Reglamento de Producción Ecológica según el tipo de producto. Teniendo en cuenta los principios de la agricultura ecológica, bueno, pues hay una restricción al uso de recursos externos, ¿no? Y además se limitarán a medios procedentes de la producción ecológica, principalmente sustancias naturales, derivadas de sustancias naturales y fertilizantes minerales de baja solubilidad. Además está una restricción bastante estricta o limitado el uso de medios de síntesis. Solo a casos excepcionales, cuando el reglamento lo permite, así como lo viene establecido en los anexos. Hay una prohibición al uso de fertilizantes minerales nitrogenados. El nitrógeno siempre tiene que ser procedencia de origen orgánico. No se pueden hacer uso de OGM, como bien ha comentado mi compañero Juan Carlos, y los productos y materias primas permitidas en agricultura ecológica pues vienen recogidos actualmente dentro del reglamento 889, que está todavía en vigor hasta final de año, en el anexo 1 para fertilizantes y en el anexo 2 para los productos fitosanitarios. Con el nuevo reglamento, el reglamento que articula, que incluye la lista de insumos para agricultura ecológica, el 1165 de este año, publicado en este año, han cambiado el orden. El anexo 2 será el de fertilizantes y el anexo 1 el de productos fitosanitarios, ¿vale? Entre ese listado que viene publicado en ese reglamento, pues a nivel de productos fitosanitarios, se recogen de una forma más detallada las sustancias básicas que se pueden emplear en agricultura ecológica, ¿vale? Que ahí aparece en la pantalla. Antes aparecían solo sustancias básicas de forma general, con una serie de condiciones, y con este nuevo reglamento, la publicación de este nuevo reglamento, pues se ha detallado con mucho más, de una forma más concreta, ¿vale? Asimismo, también se detalla, lo selecciono en un recuadro en rojo, los tipos de aceites vegetales que se pueden utilizar. Anteriormente solo hacía referencia al reglamento europeo de materias activas autorizadas y ahora lo incluye con detalle, ¿vale? Así como otra serie de productos que lo detalla un poco más. Bien,
la evolución y hasta llegar a los días de hoy en producción ecológica, bueno, pues hay un recorrido en el tiempo que podéis ver en el gráfico que se muestra en la pantalla, desde 1991 hasta actualmente 2022 con el nuevo reglamento, ¿no? El crecimiento, el incremento de la superficie de producción ecológica ha sido importante en todos estos años, como podéis ver del gráfico. Actualmente, bueno, la superficie en 2019 de 2.355.000 hectáreas, ¿vale?, que supone casi un 5% respecto al año 2018 y un 9,3% respecto de superficie ecológica respecto a superficie agraria útil, ¿vale? Entonces, en el año 2017 es cuando se crea la certificación de insumos UNE, ¿vale? Se empieza a trabajar en ella y nosotros empezamos digamos, a divulgarla y a implantarla más y a llevar a cabo esa certificación desde el año pasado. Por tanto, ese incremento de superficie que actualmente, a modo de gráfico, bueno, Andalucía es la comunidad con mayor superficie en agricultura ecológica, seguida de Castilla-La Mancha y Cataluña y Comunidad Valenciana. Son datos del 2018, que son los datos que tiene publicado el Ministerio, ¿vale? Y por tipo de cultivo, bueno, pastos, cultivos permanentes y olivar, frutos secos, viñedos y cereales, ¿vale? Digamos el gráfico que está en el que se recoge la proporción de la superficie en agricultura ecológica, ¿vale? Por tanto, ha habido un incremento, como hemos podido ver en el gráfico, de la superficie de producción destinada a producción ecológica, lo que implica una mayor demanda del uso de productos utilizables a nivel de nutricional, fertilizante o de lucha contra plagas, como pueden ser los fitosanitarios. Eso es uno de los puntos a tener en cuenta. Asimismo, es la mayor superficie también y mayor número de productos certificados en agricultura ecológica conlleva también un aumento, se ha detectado un aumento de los residuos en productos certificados que no están autorizados, ¿no? Con lo cual plantean problemas a productores y consumidores. Así como también en estos 20 años, pues no solo nosotros hemos estado certificando insumos para agricultura ecológica, sino cada entidad también ha creado su propio pliego privado, con lo cual había una gran diversidad de entidades de certificación certificando con su pliego privado insumos para agricultura ecológica. De ahí el objetivo, y por lo que apostamos desde SOICER, es en la certificación de insumos UNE, que es una certificación que está armonizada y respaldada por las autoridades competentes. Así, entre las ventajas que tiene la certificación de insumos UNE, que es, como decía, la uniformidad de criterios. Esta norma se ha trabajado durante aproximadamente 3 años, en las que fue impulsada por el Ministerio de Agricultura, respaldada, como he dicho, por las autoridades competentes y en las que participamos también las entidades de certificación, así como asociaciones AEFA, AEPLA, asociaciones de productos fitosanitarios y fertilizantes. Con esta certificación también se quiere hacer una diferenciación en el mercado, ¿vale? España, en este caso, con la certificación de insumos para agricultura ecológica, está siendo pionero. Ningún otro Estado miembro ha creado una certificación para los insumos destinados a agricultura ecológica. Se aporta mayor transparencia, hay mayores garantías, por tanto, a los agricultores y, como decía, que es muy importante el respaldo de las autoridades competentes. Bien, las normas la norma UNE se divide en 3 normas a su vez, ¿no?, que son la norma destinada a productos fertilizantes, que es la UNE 142.500, que son los requisitos que se deben tener en cuenta los fabricantes para la fabricación de insumos de fertilizantes destinados a agricultura ecológica, la UNE 315.500, que va destinada a los fabricantes de productos fitosanitarios, y luego una tercera norma que aplica los requisitos de evaluación, ¿vale?, sobre todo a las entidades de certificación, en el que se establece el procedimiento a llevar a cabo para la certificación de estos insumos. En el enlace que tenéis abajo, bueno, pues hay información adicional sobre las normas, las podéis descargar, son normas públicas, se pueden descargar, y sobre el proceso de certificación, que yo voy a comentar ahora brevemente.
Bien, el proceso de certificación de insumos para agricultura ecológica, bajo la norma UNE, bien, hay un primer paso, que es la gestión de la solicitud. Esa solicitud, una vez recibida, se revisa esa solicitud con toda la información que contiene. Para una vez que esté la solicitud completa, se realiza lo que es la evaluación, que consiste en la planificación y en la visita a las instalaciones para ver el proceso productivo y realizar la toma de muestras. Estas auditorías llevan toma de muestras, cuya muestra se manda a un laboratorio acreditado para la realización de los diferentes análisis que establece la norma 66500. Y la realización después de esa visita de un informe de evaluación. Y el último paso, que es la toma de decisión, que es una comisión de certificación, se crea una comisión de certificación, la cual decide toma la decisión sobre la certificación de ese expediente que se ha evaluado, ¿no? Para finalmente, si está todo favorable, emitir el certificado de insumos UNE. Bien, la solicitud de certificación, brevemente, bueno, pues conlleva la descripción de la actividad que lleva a cabo, de las instalaciones y del proceso productivo, así como de cada uno de los productos para los que se solicita la certificación. Indicando también el sistema de autocontrol que lleva a cabo, importante, las medidas de reducción de riesgo, por si hubiera posibles riesgos de contaminaciones cruzadas por productos no permitidos en agricultura ecológica en las mismas instalaciones del operador, si se lleva a cabo las separaciones, las limpiezas, así como identificación de los proveedores, de las materias primas, que es, al fin y al cabo, lo que hay que evaluar, que es lo que se recoge en los anexos 1 y 2 del Reglamento de Producción Ecológica, y documentación auxiliar que pueda ayudar a lo que es la preparación de esa auditoría, ¿no? Diagrama de flujo, plano de instalaciones. Hay que tener en cuenta que esta certificación es una certificación, que es muy parecida al sistema. Es un ciclo de 5 años. El certificado se emite con una vigencia que tiene 4 años. Y hay diferentes tipos de auditorías, las iniciales, que es el primer año, y luego hay 3 auditorías de mantenimiento, para llegar al último año, al anual de renovación, que es idéntica a la inicial, y también podría haber auditorías adicionales en el caso que fueran necesarias, según el riesgo, ampliaciones de actividad, algún tipo de denuncia, etcétera. Bien, en la evaluación lo que se verifica, al fin y al cabo, es ese sistema de producción de los productos, las materias primas y a nivel de registro de toda la documentación y del proceso de fabricación. Partes de fabricación, sistemas de análisis que llevan a cabo, almacenamiento, etcétera, ¿vale? Y se realiza la toma de muestras. Durante esa auditoría puede llevarse a cabo la apertura de algunos incumplimientos con respecto a la norma, al requisito de la norma, que se abrirían y que se clasifican de esa forma: no conformidades leves, no conformidades graves o muy graves. En función de ella y según el tipo de auditoría, si es inicial o es anual de mantenimiento o de renovación, pues tiene unos plazos para poder contestar esos incumplimientos con las acciones correctivas, las cuales una vez evaluadas, pues la que se cierra el informe de evaluación se lleva a la comisión de certificación para realizar la toma de decisión. Vale. Hay que tener en cuenta en la certificación o a la hora de preparar esa auditoría por parte del operador el tener controlados los incumplimientos que pueden llevar a cabo una no conformidad muy grave, que al fin y al cabo son uso fraudulento de un certificado, si es un operador que ya está certificado, fallo en el sistema de autocontrol, uso de productos uso de productos que no tienen registro en el Ministerio, es decir, son incumplimientos legales, o uso de menciones a productos no certificados, etcétera. Así como si hubiera la toma de muestra que se realiza resulta un positivo o una materia activa no permitida. Bien, hay que tener en cuenta, y ya finalizo, la importancia de la acreditación. Esta certificación, SOICER, estamos acreditados por ENA, por la Entidad Nacional de Acreditación, para llevar a cabo este tipo de auditoría, lo cual es una evolución, un paso muy importante con respecto a la certificación que llevamos con el pliego privado. ¿Esto qué garantiza? Bueno, pues garantiza, aporta un valor añadido, aporta mayores garantías tanto al operador que es certificado como a los consumidores, al agricultor y consumidores de ese producto, y aporta mayor transparencia, uniformidad y
a su vez también va a permitir o ser llave de paso para mercados más exigentes, ¿no? Diferenciando tu producto del mercado actual con la certificación UNE de insumos para agricultura ecológica con un sello de ENAC que está acreditado, ¿vale? Bueno, y con esto es la presentación que quería exponer y los mensajes que quería trasladar. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues directamente pasamos a la siguiente ponencia, a cargo de Inmaculada Daza Martín, que es directora comercial y de marketing del grupo EFONA. Así que cuando quiera, Inma. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por vuestra asistencia. El título de nuestra charla es Innovación y tecnología en nutrición y vegetal agrícola. Desde hace muchos años, bueno, primero deciros que somos una empresa fabricante de insumos y bioestimulantes para la agricultura, con un compromiso desde hace ya muchísimos años, cuando todavía este sector, el de la agricultura ecológica, era un poco una utopía. De hecho, yo vengo del grupo de los de aquí y era un poco mirar como gente rara a los que querían iniciar un camino que hoy en día vemos que es el que realmente tiene que ser y que el que va a tener futuro. Gracias a Dios, con todo lo que también hoy se ha comentado aquí, el mercado está cada vez más concienciado, es más exigente, no solo por parte de las grandes superficies, sino que también el consumidor final, y ha ido inclinando la balanza de que antes eran muchos en convencional, después unos cuantos en producción integrada y poquitos, llegaba a ser alguno más en producción ecológica, para llegar hoy en día a ir inclinando y aumentar la tendencia hacia lo que os he dicho que es la solución y de alguna forma no tenemos otro camino. El consumidor está concienciado, quiere comer sano y cada vez tenemos más conciencia y mucha más responsabilidad sobre lo que es el medio ambiente. Gracias a todo lo expuesto con anterioridad por mis compañeros, tanto como con Francisco Javier, como antes, está habiendo una regulación de la producción, ya no solo del producto final, sino también de lo que es la producción de lo que ofrecemos nosotros al mercado para que esos productos lleguen a término. Se inició esta etapa de agricultura ecológica ya hace años, con que de alguna forma, mientras no fuese un fito al uso, todo valía en agricultura ecológica, incluso a veces productos no registrados. Gracias a Dios eso ha cambiado, gracias a Dios tenemos estamentos como SOICER a los que fabricamos nos controlan y deben de seguir haciéndolo para que se sigan unas normas, se tenga una estructura y unos parámetros que no cambien ni en el tiempo, que cambien a mejor, pero que no estropeen los resultados de lo que tenemos. Desde EFONA cambió el concepto de nutrición. Sí que he dicho que, bueno, lo he puesto ahí, que tenemos una historia oficial desde el punto de vista fiscal desde 2013. EFONA viene de la unión de dos empresas y ya esas dos empresas por separado, gracias a Dios, se encontraron, forman lo que es hoy EFONA y ya pensaban en lo que hoy tenemos. Pero cierto es que desde el punto de vista del sector poco se nos escuchaba a la gente, a las empresas que queríamos vender productos destinados a la ecología, que no fuesen agresivos y con unas características que realmente los diferenciasen. De alguna forma, EFONA en esa tecnología quiso ser diferente y desarrolló la tecnología LiberPro. Desde un compromiso que era utilizar materias primas de máxima calidad, de origen alimentario y farmacéutico y respetando los criterios que
sirviesen para la certificación de cultivo ecológico. A la vez, los productos queríamos poner al alcance del productor de ecológico productos nutricionales que permitiesen obtener máximas eficacias con concentraciones muy bajas y perfectamente equilibradas. ¿Cómo lo hacemos? Pues os lo he dicho antes, con la tecnología LiberPro, que se basa en 3 aspectos fundamentales, que son liberación, absorción y acción. La liberación queremos que sea programada, protegida, secuencial y estable. No nos sirve de nada pensar que una planta en un momento determinado pueda necesitar calcio y toma, saco de calcio encima de la planta, quizá hasta la aplastemos. Lo que pensó EFONA en su momento es, necesita calcio, pero si le doy un empacho de calcio, la planta va a ser capaz de absorberlo, la planta va a ser capaz de posicionarlo donde toca. Entonces, para nosotros fue vital desde un inicio conseguir eso, una máxima biodisponibilidad, porque no siempre lo que le aportamos a la planta es lo que ella es capaz de digerir, procesar y llevar donde necesita. Y en todos nuestros productos con tecnología LiberPro hay una combinación de sales que hemos modificado sus propiedades físico-químicas de forma que estén a disposición de la planta en todo momento y cuando ella lo necesita. Para que eso pueda ocurrirse, tú tienes que procurar que los nutrientes que incorporas en el producto que pones a disposición del usuario sea absorbible. O sea, le puedo dar un calcio, pero lo puedo estar mirando toda la tarde. Todos esos productos, mediante el uso de compuestos fijantes, ligandos coadyuvantes, anfotéricos, permiten que entren hasta el interior de la planta utilizando todos los canales posibles. Entran en la hoja, o sea, entran a través de la hoja, pero no solamente penetración, sino canales hidrofílicos, lipofílicos y de forma micelar. ¿Qué conseguimos con eso? Una acción altamente asimilable, una actividad de los componentes aportados y se introducen elicitadores en las formulaciones de forma que, aparte de lo que tú le estás dando, haces que aquella planta tenga cierta avidez por lo que le das. Estaba poniendo el ejemplo del calcio, el calcio no llueve. Entonces, si pensamos un poco lógicamente, la planta no está capacitada para absorber el calcio de forma a través de la hoja porque no es natural que eso ocurra. El agua de lluvia no tiene calcio ninguno. Entonces, hemos conseguido en nuestras formulaciones, como me repito, que añadir elicitadores y activadores del transporte celular que inducen a la planta a una mayor apetencia y captación de esos nutrientes. No solamente los que le ponemos, sino decirle, ahí tienes en el agua de riego, en el suelo, productos que te hacen falta, tira para adelante. Resultados. Es una forma de trabajar nueva en la planta. ¿Qué obtenemos? Desde el minuto cero, plantas muchísimo más fuertes, más resistentes y sobre todo productivos. Antes se ha comentado que al inicio tener una agricultura convencional te aseguraba producciones muy altas, eso ha pasado a la historia y somos capaces hoy en día, con todo lo que tenemos en el mercado, llegar a conseguir producciones altas, no beceras en el caso de cítricos o, por ejemplo, de olivar, y que la planta trabaje al 100% de sus posibilidades. Porque si alguien tiene las exigencias es el mercado, no la planta, pero tampoco podemos agotarlas de manera que después no podamos ni sepamos qué hacer con ellas para recuperarlas. Estamos trabajando desde el interior con las plantas, mejoramos los procesos que ellas tienen de por sí. Rapidito los productos que tenemos. Sanical, Rizostin, Potencia, Aminostin C15 y en breve tendremos un Tricup en forma eco. Queremos que nuestros cultivos, de alguna forma, nos den a nosotros lo que ha dicho Pilar antes, por ejemplo, haciendo alusión al libro de Dolores Raigón. Llevamos a cabo analíticas de plantaciones de cultivos hechos con nuestros productos. Y una cosa que nos llamó la atención ya desde el inicio fue el aumento de todos
los elementos nutricionales que llevase. Si fuésemos capaces de comer toda la ensalada que necesitamos o todo el producto que necesitamos vegetal, que no vaya falto de componentes nutricionales, no teníamos que estar añadiendo vitaminas en nuestro día a día. ¿A qué ayudamos nosotros desde FONA? A convencer al sector de que en la producción de insumos hay una necesidad de certificación y de compromiso de calidad. Es de todo sabido, los que llevamos en el sector muchos años y los que no lo llevamos también, que vas a una finca, no quiero decir que sea el caso de los que estén aquí, pero a veces te ocurre decir, no está certificado, pero igual lo gasto. Es importantísimo la labor de certificar. De hecho, antes, cuando he dicho que yo vengo del sector de los del otro lado, cuando ibas a visitar a alguien que llevaba agricultura ecológica, un poquito te rompías la cabeza de decir, a ver, está la empresa gastándose un dineral en certificaciones y tú estás utilizando productos que no lo están. Gracias a Dios ha pasado a la historia. Tenemos que seguir trabajando en ello, debemos apoyar esas iniciativas y ese trabajo en jornadas como las de hoy y seguir trabajando, porque es lo único que nos queda para mantener nuestro futuro, el de nuestros hijos y sobre todo el del planeta. Entonces, nosotros hemos hecho un lema últimamente que se llamaba calidad y protección se escriben con H, que no está ninguna de las dos, pero H de FONA. Muchísimas gracias por la atención, sobre todo por el compromiso y por vuestra asistencia hoy al evento. Bueno, pues muchísimas gracias, Pilar. Y ahora el turno es para Fernando Bautista, asesor de finca, compañero y amigo, y cuando quiera, Fernando. Buenas tardes ya. Muchas gracias por estar aquí, más que nada por el... Es que tengo una voz potente, así mejor, así mejor. Es que no estoy hecho a estar quieto. Muchas gracias por estar aquí y por el compromiso. Y viendo que hay tanta gente y tantos sectores y tanto impulso, pues le da a uno un poco de esperanza de que vamos a poder cambiar algo o poner algunos granitos de arena para intentar cambiar algo de lo que se nos avecina, que no es poco. Yo voy a intentar hablar de la biodiversidad, los beneficios de la biodiversidad y de algunas estrategias para mejorarla, no en aras de qué bonitos los bichitos o los pajaritos, que también, al que le gusten, flipa, sino en aras de convivir con ellos y utilizar esos beneficios de plantas y animales dentro de lo que son nuestras explotaciones, que es posible, no es una utopía, porque es como funcionan verdaderamente los ecosistemas. Bueno. La fundación se llama Agroecosistema, con lo cual es que es un poco una labor que ya me han hecho de explicar qué es eso, ¿no? ¿Qué es un agroecosistema? Pues un ecosistema es un ecosistema en el que se han sustituido parte o todos los elementos naturales por aquellos elementos que tienen un interés económico para el ser humano. Dependiendo de esto, dependiendo de cómo lo sustituyamos y cómo y en qué intensidad, pues influimos y nos influye. Este dibujillo me lo encontré por internet, pero es que es cojonudo, porque es un poco la representación de qué es lo que hacemos. Hemos pasado de unos sistemas de producción más local, con una distribución más local, de unos autoabastecimientos en los cuales se convivía con una serie de especies, es normal, a mayor heterogeneidad, mayor cantidad de microecosistemas, mayor cantidad de especies que pueden convivir. Y hemos ido poco a poco, hasta los tiempos que ahora mismo nos dominan, sustituyendo esa heterogeneidad, simplificándola. Con lo cual, haciendo que ese agroecosistema sea cada vez menos natural, simplificando presencia y simplificando relaciones ecosistémicas, que es lo que al fin y al cabo, las relaciones ecosistémicas son lo que al fin y al cabo manejan los ecosistemas. Esta imagen de abajo la conocéis. La de arriba la conocerán los más rurales y más, ¿puedo decir viejos? Sí, como ya no me considero joven, los más viejos de la zona.
Y ahora estamos teniendo este escenario, pero no solo a nivel municipal, lo estamos ya sectorizando a grandes regiones productivas de nuestro país, del mundo, pero hablando de nuestro país. Lo podéis ver, por ejemplo, con un ejemplo flagrante es el olivar, que ya está casi ocupando la mayor zona de la mayor parte de Andalucía. Cuando nosotros transformamos un ecosistema en un agroecosistema, si lo intensificamos o bien por ocupación del terreno o bien por uso de ciertos insumos, de ciertas prácticas, pues nos encontramos con situaciones como esta. Nos encontramos con esas pendientes, fijaros qué bonito, ni una brizna de hierba, nada de cubierta vegetal, una sola tormenta de 40 litros, 40 litros, no estoy hablando de un tormentón catastrófico, una tormenta de 40 litros por metro cuadrado en cuestión de hora y media y provoca esas cárcavas. Creo que no funciona el puntero, con lo cual eso está tomado a unos 150 metros, con lo cual esos arañazos en la tierra que parecen arañazos, os puedo asegurar que yo entro hasta aquí. Esta mañana una compañera nos ha informado de las pérdidas de suelo fértil. En algunos sitios del campo olivarero de Jaén y Córdoba se llegan hasta las 80 toneladas por hectárea y año. Eso es inasumible porque ninguno de los que estamos aquí vamos a poder ver recuperado ni uno solo de los milímetros. El suelo se regenera, pero se regenera en tiempo edáfico y no es tiempo humano. Otra opción es esta, es intensificar. Esto es una homogenización del... No juzgo sistemas, no juzgo métodos de producción ni nada, simplemente expongo hechos. Homogeneizar el campo y sustituir todos los elementos naturales. Esto tiene un efecto obvio. ¿Quién vive ahí? Pues vive ahí el único que puede convivir con esa planta, que suelen ser los que utilizan esa planta como alimento o como refugio, que además suelen ser o se suelen convertir en plagas. Bien, es bonito, ¿eh? Pues ese bichito pues no es malo ni bueno, hace su vida. Ese bichito es polífago, come materia vegetal, y ese bichito, como cualquier otro bichito, como nosotros mismos, tiene una cosa que se llama instinto de autopreservación. Es decir, que si yo me voy a morir, hago todo lo posible para evitar morirme y transmitir mis genes. Este rollo que acabo de soltar simplemente es para explicar que cuando tú presionas a estos seres, tú reduces la diversificación. Tú reduces la diversificación y te los llevas aquí y no hay lindes donde se puedan refugiar los depredadores, no hay culebras, no hay posibilidad de los mochuelos, no hay posibilidad de... Y la única comida que dejas es tu cultivo. Pues este bichito se convierte en una plaga. Recordad lo de Castilla y León a principios de los 2000 y son ciclos de este micrótido, de este topillo, de en torno a unos 12 años. Con lo cual estamos en ciernes de que se vuelva a dar otra explosión demográfica. Y si no hay sitio, no hay relaciones ecosistémicas, la depredación es una de ellas, pues volverá a convertirse en una plaga. Esto está ocurriendo ahora y está ocurriendo en otro tipo de cultivo. Esos son troncos de almendro. Los topillos que necesitan materia vegetal, si se encuentran en cultivos que no dejan nada de cubierta vegetal, antes de morirse, ¿qué hacen? Lo que están haciendo. Roer lo poco verde que les queda en determinadas épocas del año, que es la corteza de los árboles. Y no árboles jóvenes. Esto ya no es un árbol joven, es un árbol con cierta edad, ¿vale? Y estos son dos ejemplos flagrantes. Estos dos escarabajos no son tampoco plagas de nada, son polífagos. Cuando tú no dejas nada como matorrales o caméfitos, plantitas acompañantes de tu cultivo, el animal quiere sobrevivir y se convierten en plagas de pistacho o en plagas de almendro. Estos son lo que llaman clitras. Ahora las nuevas plantaciones de pistacho, sobre todo a los jóvenes, a los brotes jóvenes, que es lo que a ellos les gusta, están muy asustados con estos escarabajos porque además tienen explosiones muy visuales, muy llamativas por los colores que tienen. ¿Qué pasa? ¿Cómo actuamos ante una explosión demográfica? Con insumos, con tratamientos, tanto ecológicos como convencionales, pero al fin y al cabo es un gasto que tiene que asumir la explotación.
por algo que nosotros hemos ayudado a convertir. Bien. Fijaros lo que os decía. No hay nada, lo único verde que queda alrededor de los troncos, los linderos se han reducido, con lo cual, ¿dónde se concentran los daños? Alrededor de nuestro cultivo. Aquí no hay nada que comer. El animal, antes de ir, que coge sus maletas y se va, no se puede ir. Tiene una capacidad de desplazamiento, pero no se puede ir. Hasta que desaparece, hasta que su población se regula, el daño lo vamos a tener. Entonces, las estrategias que tenemos que enfocar. Una es preservar el suelo, hacer todo aquello que ya, gracias también a los ponentes anteriores, porque me han facilitado el camino, han dado muchas claves en distintas charlas. El suelo es fundamental, el manejo del suelo es fundamental. Una charla posterior va a hablar también de cosecha de agua, y eso es fundamental. Fundamental porque preservas bancos de semillas en caso de querer hacer una cubierta vegetal espontánea, porque mejoras la cantidad de agua en el complejo de cambio y, por tanto, la disponibilidad de nutrientes que va a haber en ese suelo. Mejoras, por tanto, la microbiología, que eso también es biodiversidad, que hay en el suelo. Entonces, preservar el suelo bien con correcciones hídricas, bien con desde el inicio del diseño de las plantaciones o de los cultivos, haciendo zanjas de infiltración para evitar las escorrentías, para incrementar el tiempo de infiltración de agua de lluvia en el suelo, es la primera de las estrategias. Cubiertas vegetales, diseños de plantación y conocimiento de tu finca. Otra cosa importante es la diversificación teselar, el dibujito. Pasamos de algo muy heterogéneo a algo muy homogéneo. Podemos convivir, podemos determinar, y los ecoesquemas nos lo van a pedir, un porcentaje de nuestras fincas tienen que estar ocupadas por algo con cierta biodiversidad. Hacer esto no es tirar el dinero. Lo que tenemos que poner atención es en dirigirlo. Un amigo mío dice que ciertas prácticas tienen que ser funcionales y no bonitas. Y tiene cierta razón. Si yo tengo un problema de erosión, yo no voy a hacer una cubierta vegetal que vaya destinada a fijar nitrógeno. Y si lo que tengo es carencia de nitrógeno, no voy a poner una cubierta vegetal de gramíneas que requieren nitrógeno para fijar suelo. Pues si no tengo problemas de erosión, hay que hacer los manejos acorde a nuestros intereses, pero hay que hacerlo. Si yo hago un seto de diversificación, pues tiene muchas utilidades. Una que puede ser ofrecer refugio a aquellos animales, como he comentado antes, que nos van a ser útiles. Pero también atraer polinizadores que en otras épocas del año no van a tener flores, solo cuando se las ofrecen estas plantas. Por ejemplo, la Vándula latifolia, que florece en determinadas regiones, en determinadas zonas de Andalucía, en junio. Es la única flor que puede aportarle esa comida. ¿Bien? Por tanto, vamos a tener agroecosistemas intensivos, los que conocemos, y agroecosistemas extensivos, que podríamos resumir en que conviven con la biodiversidad y que aplican la preservación de las relaciones ecosistémicas. Este es uno de los mayores agroecosistemas que existe, la dehesa, y además es uno de los de mayor biodiversidad en el planeta. Y son una seña de identidad de nuestra tierra. Pero es que las dehesas no tienen por qué ser solo para producción ganadera. Las dehesas pueden ser también de este tipo. Dehesas con olivares, que es un árbol mediterráneo que produce frutos grasos a finales del verano, principios de otoño, que es fundamental para la biodiversidad y que además puede ser fácilmente compatibilizada con otro uso. Cubiertas vegetales, manejo de las cubiertas vegetales de manera mecánica. Compatibilización con otros usos agrícolas, agroganaderos, que estamos expulsando al ganado de ciertas zonas, que donde antes había cereales, rastrojos, barbechos, ahora hay leñosos, y los leñosos en la mayor parte de los sitios no los dejan pasar. ¿Cómo queremos que se incorporen nuevos ganaderos si no los dejamos entrar? Este es un modelo que te puede gustar más o menos. Los que sepáis de olivar sabéis que ahí le han tirado a las ramas, la han subido bastante. Pero bueno, eso que pierde de los aldares lo gana vendiendo los corderos. ¿Vale? Otro modelo, compatibilización con pastores para que no sean una amenaza para los cultivos.
Fijaros dónde tienen la cabeza las ovejas y fijaros la edad de los olivos, a que no están subidos, porque tienen el método muy bien establecido. O con otro tipo de ganado que no sube la cabeza ya de por sí, no se rasca, no parte ramas y es muy demandado en su carne en algunos sitios de Europa y del norte de España. O sea, opciones hay. Utilización de setos de biodiversidad y utilización de setos funcionales, como es plantación en las calles, ahí no estorba. Eso no se va a convertir en una competencia. Eso tú no dejas que crezca libremente y que te ocupes, o sea, es simplemente manejar también esos setos. ¿Qué beneficios puede tener esto? Pues de lucha biológica. Bactrocera oleae. Lo que era una plaga que estaba un poco confinada a las zonas de las laderas de las montañas de Mágina, Cazorla, Sierra Sur de Jaén, el año pasado ocupó casi toda la campiña. ¿Qué hace con eso? Espinosad, espintorcebo, no es hacer comercial, es lo que utilizan, que es algo que se utiliza en agricultura ecológica y también en convencional. ¿Funciona? Bueno, funciona cuando lo pilla justo en el momento. Y esto genera daños y pérdidas, Otra plaga que la conoceréis, que es el Pray, que tiene 3 generaciones y esta es la más dañina, la generación antófaga que se come las flores, Euzophera pinguis, a las rosáceas, el Camnodis tenebrionis. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para convivir con esto? Pues establecer relaciones ecosistémicas. Hay artículos científicos que ya lo demuestran. Tenemos una herramienta en Andalucía que son únicas, que es el IFAPA, que son los centros universitarios de muchas provincias. O sea, hay formas de. Lo que tenemos que aprender es cuáles son y si no las sabemos, preguntar a los técnicos de turno o a las instituciones de turno que nos puedan ayudar. Fijaros que ya hay algunos datos de parasitismo de ese bicho, es que no tiene un nombre como Juanito o Pepito, se llama Spatius erythrocephalus, de parasitar a esa plaga. Pero para tener esos beneficios tenemos que facilitarles la vida. Las crisobelas, las cachipollas o las crisopas que les dicen, pues son depredadores superactivos de las larvas del Price y de la Bactrocera. Pero estos bichos necesitan un ecosistema, una zona donde vivir. Y si no dejamos cubiertas vegetales o vegetación natural, no podemos. ¿Esto quién lo ha demostrado? No soy yo. La Universidad de Jaén, el profesor Ramón González, hizo un estudio de parasitismo, parasitoides de las distintas plagas del olivar y cómo era su ciclo biológico. Y estos son los resultados. Para Bactrocera oleae, estas 3, que son las más importantes, el 100% y casi el 100% vivían en la vegetación acompañante. Cuando tú no dejas cubierta vegetal, tú no puedes esperar tener una lucha biológica. Al olivo van a poner los huevos a parasitar, pero luego necesitan alimento, necesitan refugio. Esos son los bichitos, son micros, son milímetros algunos. Para el Price oleae, lo mismo, mirar los porcentajes en la vegetación acompañante. Bueno, eso es ya, ¿quién va a reconocer eso? Si esos son los huevos del Price, pues imaginaos el bichito del tamaño que tiene. Pero si no les damos opción, pues no vive. Y luego es un resultado de investigación que ha salido hace muy poco. Un análisis de Andrés Porras Luque, en el cual recomienda los setos de altabaca. ¿Sabéis lo que es la altabaca? Está por todos los cantones de todas las carreteras de Andalucía. Es una compuesta sobre la cual vive un díptero, Myopites limbardae, que pone sus huevos, genera una agalla y resulta que esa agalla es la clave para que Eupelmus urozonus hiberne. Si no tiene eso, no puede hibernar, el frío las mata y a la siguiente generación no tenemos cómo luchar contra esas plagas, que en este caso es la Bactrocera oleae. Entonces, diversificación teselar, protección de los suelos mediante cultivo o manejo de cubiertas vegetales espontáneas y planificación de las plantaciones o de las siembras. Entonces, lo veremos cómo podemos convivir y favorecer la biodiversidad sin que sea una competencia, sin que sea un problema. No, estaba así, pensaba que iba a explotar la bomba y la verdad es que gracias por la atención y os animo a que incorporéis esto en vuestras explotaciones como parte del manejo, que no es luchar, es convivir y trabajar
y al final se notan los beneficios. Parezco el séptimo de caballería, ¿eh? Muchas gracias, Fernando. Muy interesante. Y el turno ahora es para Begoña Murrio, que es la encargada de certificación de la Fundación Andanatura, y va a hablar sobre vide y bodega. Así que cuando quieras, Bego. Hola, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias a la organización por llamarme, a Jerónimo Sánchez, por contar conmigo. Bueno, estoy súper contenta, le voy a comer la cara al ponente anterior porque me lo ha dejado en bandeja para yo ahora traer esta ponencia, porque él está contando de lo que tenemos que empezar a hacer a partir de ahora y a algunos nos suena un poco... bueno, veremos a ver si yo lo puedo instalar en mi finca, en mi viña y tal. Bueno, yo soy Begoña Murrio, soy ingeniera técnico agrícola y licenciada en enología, y mi vida profesional siempre ha estado vinculada al mundo de la viña, del vino y de la certificación, ¿no? Entonces os voy a ir contando de dónde venimos y a dónde vamos en esto de la viticultura ecológica, ¿no? Yo, bueno, aquí he puesto un poco la vida profesional y eso. Cuando nace el primer reglamento europeo de agricultura ecológica en el 91 y entra en vigor en el 93, nace también en el 91 el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, que luego deriva en las dos principales entidades de certificación que hay hoy en día en Andalucía. Pues en ese momento, cuando empieza esto a coger volumen, yo estoy estudiando perito agrícola en el Cortijo de Cuarto, donde una de las principales asignaturas, si no la principal, era fitopatología, ¿no? Donde nos enseñaban, básicamente nos teníamos que aprender el vademecum. Si tú ibas a dedicarte a ser un ingeniero que ibas a estar en el campo asesorando a los agricultores, pues te tenías que aprender todas las plagas, todas las enfermedades, todas las malas hierbas, según qué cultivo, pues ahí lo consultabas para asesorarlo. Entonces, una persona que se iba a dedicar al campo tenía que aprenderse todos los venenos que había, ¿no? Entonces, bueno, pues esa asignatura era troncal, duraba todos los años que duraba la carrera, y luego también estaba la asignatura de suelo, ¿no? Donde nos explicaban los fertilizantes, los NPK, que había que aportarle al suelo para que aquello fabricara alimentos como si fuese una fábrica, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros con mucha atención, estudiando mucho, aprendíamos todo aquello y empezaba a sonar la PAC, ¿no? Como decía que en ese año empezaba la PAC ya nos daban charlas por las tardes de si vienen unas nuevas ayudas a los agricultores, tenéis que dividir vuestra mente. Por una parte, tiene que ser la mente agrícola, los conocimientos técnicos, pero por otro lado tenéis que tener siempre en cuenta por dónde van a venir las ayudas, los dineritos de Europa, ir sembrando lo que podáis y lo que queráis alcanzar, ¿no? Entonces, siempre ahí, eso nos lo iban contando. Pero de agricultura ecológica no nos contaban nada. Bueno, había una persona, por aquel entonces, en Cortijo de Cuarto, que era Carmen Mendala, que está hoy aquí con nosotros, y que era directora del Cortijo de Cuarto en aquel entonces, y ella sí que empezaba a contarnos un poco que teníamos que hacer una agricultura un poco sostenible, que el futuro iba a ir por una agricultura respetuosa con el medio ambiente, y nosotros, que éramos peritos agrícolas y que nos queríamos dedicar al campo, y nosotros controlábamos de veneno, que nos iba a contar, ¿no? Esta mujer que venía, y así, incluso ella empezó a organizar las primeras jornadas ecológicas en el Cortijo de Cuarto, en el patio. Traía agricultores que ya estaban certificados, los primeros venían, nos lo contaban. Y es como lo que decía de los primeros ponentes, ¿no? Eran como los locos de la agricultura ecológica. Ese era como muy testimonial, era algo... esta de la hippie, esta que nos cuenta estas cosas, pero no echan mucha cuenta, la verdad. Eso era hace 30 años, ¿vale? Entonces ella nos contaba que había que certificarse, que las fincas entraban en conversión y luego con el tiempo ya al final te certificabas y entonces podías usar un sello y entonces... Bueno, eso se queda ahí, yo me voy a trabajar de perita agrícola por los montes del mundo
Y entonces nace la licenciatura de enología aquí en Puerto Real. Y digo, mira qué licenciatura tan bonita para que yo la estudie, ¿no? Entonces me vengo a Puerto Real a estudiar enología y mientras que estudiaba coincido con Carmen Romero, que era la gerente de AICOVI, que era una cooperativa de segundo grado vitivinícola que presta servicio a las cooperativas vinícolas del Marco de Jerez. Y entonces, Carmen, colócame de perito, que yo soy perito, mientras que estudio aquí, porque, hombre, me tengo que ganar un poco la vida. Bueno, pues yo entro a trabajar porque justo venían unos ensayos de la BASF, que estaba justo haciendo unos ensayos pioneros aquí en el Marco de Jerez. El Marco de Jerez siempre pionero en la viticultura. Eran esas feromonas, que eran unos difusores, eso lo conocéis, ¿no? Los difusores de la BASF, pues dentro había, había y hay, porque eso sigue estando implantado ahora en las viñas de Jerez. Bueno, Carmen Romero me contaba que era una plaga muy endémica, que era la alobesia botrana, que pudría la viña, que había años en los que se perdía hasta el 20 y el 30% de la producción de la viña en el Marco de Jerez, porque era una plaga muy endémica que había aquí. Entonces, venían unos ensayos de los laboratorios, sintetizaban las feromonas femeninas de la alobesia botrana. Esas son unas capsulitas que se colocaban estratégicamente por toda la viña y poníamos también esas estaciones para controlar los vuelos y éramos los técnicos, los peritos contratados por la OCA de Jerez, por Asaja y AECOVI, y éramos como 10, 12 peritos que teníamos cada uno 300 hectáreas en la viña de Jerez. Eso en el año 2000, 2001, 2002, que es cuando hice yo la carrera de enología. Entonces, eso hace 20 años, ¿vale? Entonces, eso íbamos a los agricultores y les decíamos, mira, tú tienes que colocar estas capsulitas aquí porque esto es una feromona femenina de la alobesia botrana. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Se lo teníamos que contar, porque eso era ciencia ficción. Eso huele todo a hembra. Entonces, el macho no encuentra a la hembra y la hembra se escapa porque el macho no la encuentra, porque no la huele. Entonces, no hay apareamiento, no hay puesta, no hay larva, no hay daño, no hay pudrición y entonces no se daña. Los agricultores me decían, perdona, es que no te estoy entendiendo nada. Bueno, pues esa soy yo. Hace 20 años las viñas eran así, ¿no? Era como él contaba, ¿no? En pendiente, sin un fruto. Pero sí es verdad, bueno, nuestro trabajo era encontrar esta, que era la puesta. Esta era la puesta de la alobesia botrana, ¿vale? Había un premio para el perito que encontrara la primera puesta, porque esa puesta luego hacía que saliera el gusanito, ¿no? De la alobesia botrana y se cargara la viña, ¿no? Entonces, hacíamos concursos ahí. Claro, nosotros se lo explicábamos a los agricultores. Imaginaros hace 20 años contarle esto a un agricultor. Venían de todos los laboratorios de España y de Europa a Jerez a ver qué es lo que se estaba haciendo allí. Había 2 ensayos, había uno en Murcia y otro aquí en Jerez. Y iba fenomenal. El agricultor que lo ponía un año ya repetía. Entonces, íbamos buscando la alobesia botrana y íbamos controlando. Y yo tenía esta viña, esta de las viñas Bristol, tenía la Sierra San Cristóbal, teníamos cada técnico 300 hectáreas que teníamos que trabajar. Bueno, pues en la Sierra San Cristóbal había unos viticultores que sí que ponían, sembrar aquí flora autóctona en las lindes para que las plagas se vayan ahí. Ya hicimos unos cursos de sostenibilidad. Ellos plantaron. Bueno, pues la anécdota que os quería contar es que uno de los agricultores, que era, mira, he visto un rodalito de crisopa, porque claro, ya había como no se trataba, porque esto evitaba que hubiera muchos tratamientos. He visto un rodalito abajo, al lado de la linde, de crisopa. Entonces, está fenomenal. Pero ahí al lado hay unas puestas de alobesia. Entonces, cógete una mochilita. Ese se llamaba Manuel, creo recordar que era el viticultor Manuel. Cógete una mochilita y hazle un rodalito, pero trata nada más a la puesta de la alobesia que he visto yo allí. Entonces, íbamos toda la semana. La semana siguiente, entro por la viña y la viña toda azul, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué ha tratado toda la viña? Manuel, ¿qué ha pasado? No, que eché la mochila, traté estas 2 lindes, ya me falta un cachito, eché otra mochila y ya que estaba, que la he tratado entera, porque era muy difícil transmitirle a ellos que trata un rodalito, que no pasa nada, no trates toda la viña. Ellos estaban acostumbrados que si trato todo, ¿no? Y entonces yo ya
enfadada. Pero bueno, ¿no te he dicho que es que hemos visto la crisopa, que ahora tú con el clorpírico echado pues te has cargado la crisopa? Porque claro, esta fauna auxiliar es muy enclenque, luego se muere con nada. Y entonces ahora que teníamos la crisopa, fíjate, ahora tú la has matado y no sé qué. Y claro, aquel agricultor me miraba y me decía, me dijo, Begoña, es que me acuerdo, porque es que amigo mío le estuve viéndolo mucho tiempo y él me decía, Begoña, yo lo que te digo es una cosa, ¿tú cuándo vas a venir en bikini a la viña para que nosotros te veamos por aquí? Era como hace un cuarto de hora que yo estaba enfadada con él, con la crisopa, y él no me estaba escuchando, porque era ya como demasiado, ¿no? Mira, he puesto las feromonas, te estoy escuchando con esto, no me riñas más, ¿no? Venga a darme... Bueno, total, que eso fue hace 20 años, ¿vale? Entonces, sí, lo que me vengo a referir es que si los de hace 20 años pusieron la feromona, de hecho, en esa viña no ha vuelto a faltar la feromona, sigue. Se han nombrado esta mañana las bodegas Forlón, que es la bodega ecológica de aquí del puerto, que los conocemos, tienen la feromona. Además, esa misma de las cápsulas, porque luego vino otras feromonas, las chinas, que son las del alambre. No, pero esas son las que tienen bodegas Forlón, ¿no? Entonces, esto hace 20 años ya aquí se hablaba de sostenibilidad y ya. Entonces, bueno, luego me fui a macro. Muy rápido. Luego me fui, os cuento mi vida laboral y luego os dejo mi currículum. No, luego me fui a macro, responsable de las bodegas macro, que era la bodega que más referencias de vino tenía en Sevilla, tenía más de 3.000 referencias. Yo implanté las bodegas macro Bormuz y deciros que en aquel entonces, en el año 2002, no teníamos apenas referencias. No recuerdo, en un año que estuve, no recuerdo a nadie que entrara en la bodega pidiéndome, ¿tiene un vino ecológico? No había vino ecológico. Teníamos vinos ecológicos, pero la gente no lo pedía. Era como algo testimonial, ¿no? Había un productor que vino a meterme aquí la botella de ecológico, era Colonias de Galeón, ¿no? La bodega Colonias de Galeón, en el año 2004, siembra sus viñas en la Sierra Norte de Sevilla. Julián y Elena, que los conocemos muchos de los que estamos aquí, me rescatan del macro y me voy con ellos de enóloga a la viña, que esta es una viña ecológica, llevo un vino ecológico, ¿vale? En el 2004 sacan su primer vino con su etiqueta, vino ecológico. Bueno, era un vino duro porque, claro, las viñas éramos jóvenes, un vino, no era porque era ecológico, pero sí es verdad que el sulfuroso muy poquito se podía usar, bueno, cogían el truco. Total, que ellos sacan su vino ecológico, pero ellos se dan cuenta que cuando llevan sus vinos ecológicos a los supermercados, por ejemplo en macro que lo metimos, el consumidor que iba por un vino ecológico no era el consumidor que ellos querían. Ellos querían elaborar un gran vino, un vino tinto rico. Entonces, si era vino ecológico, no te ponían a competir en los lineales con vinos ricos tintos, te ponían como en los vinos raritos, en los vinos friki, ¿no? Entonces, ellos no querían eso, querían que me lo compare con un buen vino tinto. Entonces, decidieron que iba a haber unos años donde, aunque seguían estando certificados, no le iban a poner el sello en la etiqueta. Sacaron al mercado su vino sin el sello de la etiqueta y empezó a competir mejor porque el vino estaba rico, ¿vale? Entonces, luego ya, a partir del 2010, 2012, empezaron en las tiendas a pedirse vino ecológico. Entonces, ellos lo único que tuvieron que hacer es editar etiquetas porque su vino estaba certificado, su viña estaba certificada, ¿vale? Esa es la experiencia que tuve con los vinos ecológicos en Colonias de Galeón. Luego ahí hubo una explosión, ¿no?, de certificaciones. Ahí me fui yo a una entidad de certificación a certificar el ecológico, ¿no? Yo siempre he ido con lo que estaba de moda. Entonces, eso estaba, yo estaba en una certificadora y hay un montón de empresas que se certifican en ecológico, ¿no? El reglamento se iba actualizando, iba viendo cada vez más requisitos de los reglamentos en viña, pero ya la gente sí pide un vino ecológico. Entonces, en la actualidad, este es el último evento enológico al que he ido, el pasado 27 de septiembre, fue la Feria Verema. Verema es una experiencia que la conocéis, ¿no? Hay los stands ecológicos. Bueno, pues más o menos de las primicias que se contaron en esa feria, que es en el Alfonso XIII en Sevilla, vienen todas las bodegas, muy rimbombante. Bueno, pues era que la bodega pesquera, ¿no?, que es una de
es una marca de referencia en España porque es muy conocida y hay unos vinos que están muy bien, pues ellos vienen contando que tienen certificado todas sus viñas. Entonces, las grandes bodegas ya cuentan que están certificadas, que las viñas están certificadas, los vinos todavía no. Algunos de ellos sí, Ribera Fernández sí, y el Vínculo, que son de los de La Mancha. Pero los de Rioja está certificado la viña, ahora tienen que salir el vino etiquetado cuando se envejezca y cuando salga al mercado, saldrá en ecológico en unos años. Pero ellos venían contando como que mira qué bien lo hacemos porque estamos certificados en ecológico, porque ellos saben que ya el consumidor de vinos ecológicos lo están. Y todas las grandes bodegas también están. Por ejemplo, aquí en Cádiz, grandes bodegas como William Humber, Luis Pérez, profesor mío de enología, Bodegas Forlón, todas estas bodegas son de Cádiz y están certificadas en ecológico. Bueno, Bodegas Forlón, bueno, otras bodegas, por ejemplo, Osborne, hoy que estamos aquí, pues ellos tienen, no las de aquí, pero las de Malpica, las bodegas de Toledo de ellos, están certificadas en ecológico, ¿vale? Bodega González Villa, José Esteve, Fundador, Ximénez Espínola, Primitivo Collante, Viñas El Vínculo. Bueno, todos ellos están certificados en ecológico. Hay 33 titulares de viñas certificadas de ecológico. Eso es de la fuente del SIPEA, sabe que es público, todo lo que esté certificado tiene que estar ahí. Estas son las grandes bodegas de la zona y estos son pues viticultores de Cádiz que están certificados en ecológico. Viticultores que también muchos hacen sus vinos y sus vinos ecológicos, ¿no? Aquí tenemos a Beatriz Domínguez, Juan Francisco Pulido, que nos acompaña aquí. Estos son sus vinos. Él cuenta que él se certificó su viña, tiene sus viñas en conversión, bueno, la tuvo en conversión, ya es ecológico en firme, tiene su cobertura vegetal y él hace su propio vino, lo presenta en los premios del Consejo Regulador de los Mostos y cada año gana, porque lo hace todo muy bien, ¿no? Y lleva unos pocos de años ganando y no elabora todo su vino, porque tiene una bodeguita muy pequeñita. La uva que vende, como es ecológica, la coloca bien y en vez de pagársela a 45 céntimos, como está aquí el kilo de uva, pues se la llegan a pagar a 75, ¿no? Que pues casi el doble, ¿no? Entonces, que hay mucho trabajo detrás, pero que luego en los canales se reconoce, ¿no? Y entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? Este es el último estudio de Milésime Bio, es a dónde vamos con la viticultura ecológica, en la evolución de los viñedos ecológicos en España, ¿vale? En Francia y en Italia. Entonces, España a la cabeza en certificar sus viñedos, ¿vale? Esto es la evolución de los vinos, lo anterior a los viñedos, esto es los vinos, ¿vale? España está ahí y ahora va creciendo más, ¿vale? Está la más bajita, pero es la que más está creciendo en certificar sus vinos ecológicos. Y el consumo de vinos ecos también va subiendo, ¿no? Porque como decía Carmen Mendala, cuando yo estudiaba en el cortijo de cuarto, decía, esto es lo que va a pedir el consumidor, es que esto es lo que tiene que pedir el consumidor. Y era como hace 30 años, ¿está hablando, Carmen? Pues ahí está, ¿no? Ella sale con la suya hoy, porque es verdad que es así. Por último, bueno, quería aquí una foto última, pero no me ha llegado la foto, porque tengo a mi hija que está estudiando en Maine ahora mismo, en Estados Unidos, y me mandaba una foto el otro día del supermercado, los supermercados Walmart, en Maine. Digo, hazle una foto a los vinos que se venden en los supermercados allí. ¿Hay vinos ecológicos? Dice, sí, mamá, hay vinos ecológicos. Digo, hazle una foto. Entonces, mandaba una foto de los vinos de España que se venden en un supermercado que está en Maine. Pues era la foto, no tengo la foto, pero era una foto de España y venía Rioja, Ribera, La Mancha, Somontano y Jerez. Y digo, tengo que llevar la foto a Jerez, porque, bueno, tenemos 70 denominaciones de origen en España, pero en Portland se están vendiendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y Jerez es una de ellas. Entonces, estamos en el mundo entero, llevamos muchos años en el mundo entero, tenemos que seguir estando en el mundo entero. Y hay que seguir, como mi viticultor que me pedía que fuera a la viña en bikini, él
se adaptó y se modernizó. Imaginaros si hoy una chavala que sale de la carrera de perito va a una viña y le dice uno que si viene en bikini, ¿no? Puede casi dormir en el calabozo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado el discurso, no? Entonces, ellos han cambiado su discurso, nosotros tenemos que seguir cambiando el discurso, que nos queda mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Begoña. Y ya la última intervención antes de irnos a comer, que creo que todos tenemos un hambre tremenda, es la de Gustavo, titular de la empresa Agropec, y seguro que nos va a hacer una ponencia interesante sobre el manejo agronómico, ¿no? Muy bien. Pues, muy buenas. Vamos a ver, yo soy el último ponente y eso tiene un riesgo, y es que os puedo aburrir, tenéis muchas ganas ya de ir a comer y demás. Pero, por otro lado, todos mis compañeros han avanzado un montón de conceptos y de temas que yo tenía aquí y, bueno, espero ir un poco enlazándolos y dando otras visiones. Yo soy ingeniero agrónomo, me dedico a la gestión de fincas y de empresas agrarias y, fundamentalmente, en ecológico. Pero antes, sobre 2010, hasta 2010, 2012, estaba muy metido en temas de equipamientos ganaderos. Entonces, pues si vas por las fincas haciendo diferentes instalaciones y lo único que oía era temas de los corderos, 42, 50 euros y es el precio actual, la leche con sus problemas que están todo el día, un año bueno, un año malo, un año bueno, un año malo, el precio de los cereales a la baja, este año pues no, es al revés, pero los inputs, semillas y abonos están disparados, es un problema de materias primas, como sabéis, el aceite de oliva, igual con otros problemas. Y decidí crear esta empresa y empezar a gestionar las cosas un poco de otra manera, ¿no? Todas las consultorías están un poco centradas en proyectos técnicos. Nosotros empezamos a hablar de gestión de fincas con manejo holístico, que por aquella época Finca La Donaira y demás en Andalucía fue un poco la que empezó con estos temas, con Ana Digón, que ha tenido antes su ponencia. Empezamos a hablar de bioconstrucción y empezamos a hablar de implantación de industria agroalimentaria, que es muy importante, como ahora veremos, en diferentes producciones. Bueno, estos son unos cuantos proyectos que llevamos, siempre son cosas teóricamente raras, siempre me he sentido así cada vez que he dado una charla. Hoy no, porque mis compañeros han hecho un avance muy bueno de un montón de detalles, ¿no? Podemos hablar de olivar superintensivo, que han hablado hace un momentito. Yo os voy a enseñar algún ejemplo de lo que se puede hacer en un olivar superintensivo o lo que se puede hacer en unos frutales. Entonces, bueno, estamos en el sector primario, básico, como se ha dicho también en alguna ponencia. Los fondos de capital están a tope ahora mismo con este sector. Antes incluso no compraban, ahora ya compran, incluso fincas para producir. De aquí resaltar un dato, y es que se dice que en 2050 será necesario incrementar la producción en un 70%. Así, un dato dicho así parece bastante complicado, ¿no? En el sistema actual que estamos casi de colapso en el medio ambiente, pues meterle un 70% más de producción. A ver cómo lo podemos hacer. Los problemas que tenemos a nivel productivo, sobre todo, es mano de obra y recursos escasos, como el agua. Han hablado antes mucho y muy bien sobre el tema de la retención del agua, que es un bien muy escaso ahora y más que lo va a ser. Es muy importante. O el agua que teníamos nos la hemos cargado o la hemos contaminado en gran medida. Retos. Bueno, aquí me ha faltado una coma. ¿Es el modelo convencional la solución? Parece que no. Coma. Hay que cambiar la forma y los métodos productivos. El suelo es la base. Hasta ahora nadie hablaba de suelo. Hablábamos de ecológico, hablábamos de un montón de tendencias y de técnicas, pero suelo se ha empezado en los últimos 2 o 3 años. Y a la vez tenemos que ligar todo esto, sostenibilidad, producción y rentabilidad. No podemos hablar solo de sostenibilidad o de producir de una determinada manera si no está ligado a la rentabilidad, no habría futuro. Este es un informe que se hizo por la FAO de suelos en 2015 y estas fueron sus 4 conclusiones. Minimizar una mayor degradación de suelos. El compañero antes ha hablado y ha sacado el tema de las cárcavas. Eso lleva muchos años así, con muchas pérdidas de suelo. Ya en 2015 nos lo avisaban. Esto hay que cortarlo. Estabilizar reservas mundiales de materia orgánica. La materia orgánica es el futuro de los nutrientes que necesitamos al suelo. Hay que dejar de aportárselos y no sacarlos del suelo. Estabilizar el consumo de fertilizantes o reducir. Ya han hablado antes de la PAC y se ha hablado de hay que reducir parte de estos insumos.
y mejorar nuestro conocimiento del suelo. Es un mundo que está ahí abajo. Hay alguna ponencia esta tarde que nos van a hablar mucho de este tema y nos esclarecerá muchas cosas. De la PAC nos han hablado de números, ecoesquemas, porcentajes. Yo, en los planes de viabilidad de los proyectos que llevamos, no metemos las subvenciones. Si necesitamos las subvenciones, el proyecto no es viable, no tiene sentido porque a futuro es posible que desaparezcan. Pero sí, de la nueva PAC, me gustaría resaltar esas palabras que están en rojo. Se habla de renta justa, competitividad, cadena alimentaria, calidad alimentaria y, por fin, climático y biodiversidad. Esto es lo que dice Europa ahora. Como habéis visto ya en puestos del recorrido de cómo ha evolucionado la PAC, no eran estas las palabras, hablaban de otras cosas. La nueva PAC habla de suficientes alimentos, asequibles y nutritivos. Han hablado también de consumo de alimentos más sostenibles y dietas saludables. Tenemos que aprender a comer de otra manera. Bienestar de los animales, fraude alimentario, esto hay que cortarlo y por eso es una labor muy importante las certificaciones. Los objetivos que nos marcan, alimentación, pues esto no hay mucho que decir. Tenemos que tener alimentos de buena calidad y producidos de una manera responsable. Ecológico, también lo han dicho, un 25% de la superficie tiene que ser ecológica en 2030, como base. Ciclo del agua. Si no tenemos este ciclo controlado, tendremos problemas en el futuro. Suelo, sin el soporte, a pesar que los que nos venden invernaderos dicen que no es necesario este soporte, sin ese suelo hay muchas producciones que no van a ser posibles. Y biodiversidad, nos han dado un tratado espectacular, muchas gracias. No voy a decir mucho de este tema. Bueno, ¿qué métodos hay? ¿Qué palabras estamos oyendo últimamente? Bueno, agricultura ecológica del 91-2007, también han contado todo el desarrollo, no voy a contar nada. También han hablado de Steiner esta mañana. Agricultura regenerativa, hemos tenido a Ana Digón, que fue uno de los puntales. Manejo holístico, ha venido mucha gente de fuera, de Australia, de Estados Unidos a hablarnos de ello. Agricultura sintrópica. He puesto nuevos conceptos en interrogantes porque todas estas palabras que conocemos todos probablemente aquí, quien nos interesa que lo conozca es el consumidor y hasta ahora no lo conocía. Fijación CO2 hace 5 años, nadie hablaba de estos temas. Ahora es muy importante. Sostenibilidad, es palabra de moda. Regeneración, holístico. Yo he oído hasta masajes holísticos. Pues regeneración no sé dónde acabará también. Pero lo importante es que el consumidor, de cara a lo que decía otra compañera esta mañana, ya sabe de estas palabras, sabe la existencia, su significado y, por tanto, va a demandar productos que tengan por lo menos una conciencia de lo que significa todo esto. Esta presentación venía un poco porque esto está sacado del 91, del Reglamento 2007, y ahí se dice todo lo que estamos hablando ahora. Ahora parece que hay una explosión, que tenemos que hablar de suelo. Pues bueno, esto está expuesto aquí, artículo 3, que me corrijan los expertos en esta normativa, pero está todo aquí. Alto grado de biodiversidad. Mejore, no dice mantener, ni nada, dice mejore y preserve la salud del suelo. Es muy importante. Equilibrio entre animales y plantas. ¿Vale? Como sabéis, agricultura biodinámica obliga o dice dentro de sus conceptos que tiene que haber animales. Aquí lo aconseja, tiene que haber un equilibrio entre las plantas y los animales. ¿Vale? Hay que desarrollar cultivos y una producción ganadera vinculada al suelo. Por eso todos los artículos que hay relacionados con ganadería lo ligan y hablan sobre todo de extensivo. Pues nosotros intentamos en nuestras producciones, en la forma de producir que tenemos, ligar fundamentalmente la ganadería al suelo y manejarla de una determinada manera que ahora veréis. De esto también se ha hablado, han dicho, no me acuerdo la palabra, yo he oído democratización de productos ecológicos. Claro, cada vez más gente quiere consumir este tipo de productos, pero los precios todavía son altos. Lo que no vale es bajar precios a base de hacer trampas. Tiene que ser todo 100% ecológico y demostrable, pero además nos va a venir muy bien ese reto de la Unión Europea de 25% de suelo en ecológico, porque va a aumentar la demanda. No vamos a tener problemas de tener forraje ecológico o de tener una cebada. ¿Vale? Entonces, sí es muy importante que hay que diferenciar a los productos. No nos vale solo la eurohoja, sino que hay que diferenciarlo. Y todos hacemos muchas de las cosas que están puestas en esos artículos, ¿no? La agricultura regenerativa habla un poco más en profundidad de recuperar los procesos vitales de los sistemas, no solo el suelo. Bueno, pues al final, en el momento que tú metes un animal
metes setos, metes otro tipo de animales en el sistema, al final vas a recuperar ese ecosistema inicial, que era muy buena la diapositiva que nos has puesto con la variedad de paisajes y de animales, ¿no? Es decir, diversificación de cultivos y rotación de las plantas. También está en el reglamento de ecológico. Estimular actividad biológica del suelo. Esto es fundamental y lo veremos un poquito más en profundidad esta tarde. Reducción del laboreo. Todas estas técnicas que, bueno, no sé qué he hecho. Todas las técnicas estas que están, creo que son conocidas por todos, al final redundan en este esquema, ¿no? Es mantener la cobertura del suelo. Y yo añado, en la medida de lo posible, no podemos pasar de 0 a 100 ni de 100 a 0, en la medida de lo posible, con un equilibrio. Cada finca es diferente y cada finca tiene unos condicionantes. Hay que minimizar, otra vez, en la medida de lo posible, la alteración del suelo y hay que integrar el ganado en la medida de lo posible. Hay cultivos que es muy complicado. Siembra directa, la conocemos todos. Uso de fertilizantes nos los van a limitar. Compost es básico, muchas veces no tenemos acceso a ello desde la parte ecológica. Cuantos más operadores, más fácil se nos hará el acceso. Gestión holística de pastoreo. También han contado algo, para nosotros esto es básico y lo cumplimos a rajatabla. Muy pocos días, han hablado de 3 días. Cada finca es diferente, cada cubierta es diferente. Unas veces serán 3, otras veces serán 5. En muchas ocasiones depende de la mano de obra. Entonces, hay que llevar las cosas a que se pueden hacer bien en un proceso de 5 años, no necesariamente en 2. Integración animal en la producción agrícola. Vuelvo a decir, es básico, a veces no es posible, ¿verdad? Pero hay que luchar con ello. Fundamental para mí son estos 4 ciclos, ¿no? Hasta ahora, ciclo del agua no hemos prestado atención. Hay todavía comunidades de regantes que no están casi ni reguladas, sistemas de riego que no se tienen en cuenta. Y no hablamos de retención y de cómo el agua tiene que estar dentro del suelo, y no recorriendo los canales que le abrimos. Nutrientes, lo mismo, nos hemos preocupado de aportárselos en lugar de generarlos en el suelo. Flujo energético, son paneles solares las hojas, no lo utilizamos, la dejamos que se queden al mínimo cuando deberíamos tener siempre, o en la mayoría de la medida, una cubierta. Y comunidad biológica. El suelo es, creo que, el gran reto y donde tenemos que apuntar ahora. Rumiantes, estiércol, suelos, plantas, este ciclo le conocemos todos, este es el que hay que aplicar y bien aplicado funcione muy bien. Han hablado también del punto óptimo de pastoreo, hay que conocer bien las plantas cuando entramos a pastorear, no necesariamente tiene que ser en el punto más alto, porque con nuestro clima y nuestra tipología de plantas es muy posible que no volvamos a entrar. Hay que medir cuándo y de qué manera entras, buscando tiempo de recuperación y días de estancia de los animales. Bueno, aquí hay una mención a granjas polifacéticas. He visto alguna foto bueno, fundamental, el más famoso es Joel Salatin. Bueno, esto es como una amalgama de cosas que no hay normativas, no hay nada y, bueno, sería como una situación idílica que aquí en España no es viable. Agricultura sintrópica, no sé si la habéis oído hablar de ella, es este señor que empezó en Brasil haciendo este tipo de cultivos, demanda mucha mano de obra, en Europa es muy complicado. ¿Vale? Mis conclusiones son, le podemos llamar como queramos, biodinámico, ecológico, regenerativo, lo que queráis. Al final hay un cambio que está aquí ya y que tenemos que tener conciencia de cambiar la forma de producir, la forma de alimentarnos, la forma de comer, y ya nos están hablando de los restos. Ojo con todo lo que tiramos. Y el reto principal es hacer lo suficientemente productivo estas técnicas de las que hablamos para poder ir sustituyendo las que hasta ahora veníamos haciendo mal, ¿no? Estos son ejemplos. Esto es una finca en Segovia, 200 hectáreas de regadío que servía para maíz ensilado que abastecía a 2 granjas lecheras que había justo en la linde externa de la finca. Bueno, pues lo que ha pasado lo hemos convertido a ecológico y lo que estamos metiendo son praderas y ryegrass, con una raza un poco olvidada, la merina negra, y buscando un objetivo de comercialización de la lana. Pero eso está fuera de todo el plan económico. Vendemos corderos y lo que estamos haciendo es minimizar recursos que hasta ahora teníamos unas cantidades ingentes de consumo de agua, ahora lo tenemos menos. Aporte de estiércol de la granja del lado masiva, saltando las normativas, hemos ido a algo que cumple toda la normativa. ¿Vale?
Esto es dehesa El Milagro, esto está en Toledo. Nos han enseñado antes también una imagen de una dehesa. La dehesa puede también seguir funcionando como hasta el momento, pero gestionada de otra manera. En estos terrenos lo que se hacía era pues avena con esos rendimientos, 1.000, 1.500 kilos, que no vale para gran cosa. Lo hemos cambiado a forrajes y al paso del ganado. Dependiendo de los años y el clima, pueden estar 2 o 3 veces, incluso 4, pero eso es casi utópico con el nivel de lluvias que tenemos hasta ahora mismo. Y este es un ejemplo, esto es Córdoba. Primero se arrancó el olivar tradicional, después se puso olivar superintensivo, se metieron cubiertas vegetales, el tercer cambio es que empezaron a meter ovejas para aprovechar un poco estiércol y demás, y el cuarto cambio lo metieron a ecológico. Bajada de producción por falta de nutrientes. Nosotros hemos llegado y hemos metido naves móviles con pollos. Están certificados en ecológico y son los pollos los que controlan la cubierta. Minimizamos pases de tractor, se controla la cubierta, no hace falta pisotearla y destruirla y además obtenemos un pollo ecológico de buena calidad. Esta foto ya la habéis visto, ¿vale? Es de esta finca, pertenece a esta finca. Esto es la dehesa Sandaraca, esto está en Ventas de San Julián, en Toledo. El lado izquierdo es una yeguada. Está gestionado con caballos, con manejo holístico, llevado al extremo, entre 1 y 2 días de movimientos. El lado derecho con vacas y pertenece a otro propietario. La diferencia fue esta, en 2 años nada más. Digo, esto fue llevado un poco al extremo, de 1, 2, 3 días máximo de movimientos. Una carga de personal gigante. Los números no pueden salir para una yeguada, por ejemplo. Este es un proyecto que es el poultry, es otro tipo de pollo. Como veis, esto es una explotación de madera, que además está en concurso de acreedores, porque la rentabilidad pues, no llegaba. Se han arrendado unas hectáreas y lo que se hace también con naves móviles, como aquella que veis en el fondo, es ir moviendo a los pollos, ¿vale? De diferentes zonas. Aquí es una zona donde ya han comido y vuelven a pasar a esta, ¿vale? El reto, comercializar todo esto. Al final estamos utilizando sinergias, la agricultura y animales. En todos los procesos que habéis visto no son los animales la producción principal. Son el olivo, es la madera, es un frutal. Entonces hay que dar valor al resto. Y desde mi punto de vista es lo que hace más falta, una divulgación institucional de todo esto. Que la gente sepa que nos cuesta más hacer ese tipo de producción, pero es mucho más saludable. Nosotros lo que hemos empezado es a crear nuestras marcas, ¿vale? Esto es el pollo ecológico que habéis visto. Estos son cuando te metes en la industria y de repente te sobra un montón de materia prima, lo puedes enfocar a cremas. Esta es una finca que lo que ha hecho ha sido su propio obrador y ha sacado todas sus líneas con ternera, con pollo, más ternera, con tomate de horticultura. Esta finca es la de la que hablábamos de las ovejas merinas, y es porque también hay algún bisonte allí para un proyecto. Esta es poultry, que al final también te has tenido que buscar una salida con conservas para poder comercializar el 100% de los productos, pero al final tienes que llegar a eso, a comercializar, y para eso sí que se necesita ayuda. Hay una carencia muy grande en la industria intermedia, ¿no?, que hay que ayudar. De esa la Serna también es carne, y está en Ávila, solo se dedica a carne, incluida carne a pasto, que también han hablado antes. Y bueno, como conclusiones finales, la aportación de animales, materia orgánica, biodiversidad, y todo tiene que ser para apoyar a los pequeños animales las pequeñas especies que nos han contado, porque al final todo va a redundar en los microorganismos y en la actividad biológica que tenemos en el suelo, que hasta ahora es la olvidada y para mí es el reto de los próximos años. Y poco más. Gracias. Bueno, pues Gustavo, muchísimas gracias. Agradeceros a todos los ponentes de este bloque la participación. Creo que ha sido interesantísimo.